siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, es viernes 7 de junio del año 2024, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, buenos días. Está el presidente Gabriel Boric, está dando una entrevista en un nuevo proyecto radial, sí, de cuerpo presente en el estudio. Nos alegramos mucho por una mayor apertura hasta ahora, pero siempre con medios más bien alternativos. Y ha dicho varias cosas, entre las que uno podría destacar es que ha hablado de pensiones, ha hablado de un acuerdo de 3-3, y ha planteado que hay un cierto grado de certeza, o sea, no sé si certeza, pero poco que yo puedo escuchar me da la sensación de que el presidente da por hecho que se va a aprobar la reforma de pensiones. Como dato anecdótico, entre comillas, la próxima semana se realiza en Ginebra la reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Ustedes saben que es tripartita, van los gremios, van los empresarios y van los gobiernos. Y en este caso viaja completa, junto con la ministra Jara, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Por lo tanto, en el marco en el marco del ambiente internacional de Ginebra, el lugar en que se llegan a grandes acuerdos en todo tipo de materias, hay una apuesta bastante fuerte de que se va a llegar a un acuerdo del que se sabe poco, pero que eventualmente, por lo que uno escucha, tendría que ver con mantener la estructura del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados. Alguien dirá, pero es un proyecto vacío. Bueno, sí, era un proyecto vacío. Sí, era un proyecto vacío. Pasó una cosa en el estudio y una cierta desconcentración de mi parte. Les pido todo tipo de disculpas. Era un proyecto vacío, pero era un proyecto que, entre otras cosas, cumplía con una de las grandes aspiraciones de la izquierda histórica. ¿Cuál es la de terminar con las AFP? Dividir la industria, etcétera, etcétera. Y la discusión sería cómo a ese proyecto le agregamos algo que no se aprobó, por eso sería un cascarón vacío, el aumento del 6% en las cotizaciones, el aumento en un X porcentaje. El proyecto original planteaba un 6% de cotización directo a reparto o a solidaridad, como prefiera definirse. Hay mucho optimismo en las huestes del gobierno. El que la reunión de Ginebra sea tripartita también contribuye a aquello. Ayuda al ambiente, el que estén todos afuera. Sí, pero el que sea tripartita porque... Pero no ¿y cuál es la tercera pata que asiste a los empresarios, al viaje? La CPC. ¿Las AFP? La CPC. No, la AFP, ¿por qué van a ir a la reunión de la OIT? No sé, por eso preguntaba. Los empresarios. No dije que existía... sino es que tú lo dijiste. Estoy preguntando, sí. Porque en el fondo hoy día, mi sensación particular es que las AFP como tales están... Y usar la expresión aisladas, pero yo creo que estoy exagerando, pero hay intereses contrapuestos. Iba a contar una historia que me contó una vez un general director retirado de Carabineros que mejor no voy a contar, pero yo creo que hay una cierta sensación
en una parte relevante del mundo empresarial chileno respecto a que resolver el tema pensiones te genera dos leverage positivos. Uno es que para un eventual gobierno de Evelyn Matei o de alguien de derecha, para un eventual gobierno de Evelyn Matei en el próximo periodo, se limpia un tema que sin duda sería muy, muy conflictivo, es decir, se evita un problema. Y lo segundo es que conseguida esa meta, probablemente temas como pacto fiscal, negociación ramal, pierden fuerza. Entonces, aquí aquí hay una suerte de dilema del prisionero. Y yo tengo la impresión que una parte de la comunidad empresarial en Chile una parte, la élite muy pequeña, está siendo pragmático. Y por otro lado, dado que como se plantea el tema, de acuerdo a las declaraciones que hizo el superintendente Macías, etcétera, etcétera, uno puede vislumbrar que hay una idea de organización industrial que incluye en una parte fundamental o completa inclusive a los privados que no sean AFPs. Entonces también hay que pensar que hay ¿cuánto? 90 y tantos mil millones de dólares, ¿cuánto es el fondo acumulado? Que hoy día es un negocio al que más de alguien querría entrar. Entonces, por eso que yo te diría que el peligro, comillas, para el futuro de la AFP, no sé si para la categoría individual, pero sí para el futuro de la AFP, y lo que venga detrás, se radica en Ginebra la próxima semana. Tenemos, entiendo, la declaración ¿Del presidente Boric? Del presidente Boric. ¿Está, sí? Sí, creo que hacemos pedir a Monchito que sí. La declaración del presidente Boric. Tienes la cuña, pero que la ha hecho recién. Pero efectivamente cuando hay una estrategia o cuando pareciera haber una dilación permanente respecto, yo sin estar de acuerdo, no me sorprende en absoluto que se planteen este tipo de iniciativas. Este es el 7º retiro que se plantea y no debiera ser sorpresa para... Yo por eso hago un llamado a legislar con urgencia y en la Comisión de Trabajo del Senado, sacar adelante la reforma de pensiones en donde todos tienen que moverse un poco para poder llegar a un acuerdo que sea principalmente bueno para la gente, no el cálculo de si gana el gobierno, gana la oposición, si le doblamos la mano respecto a solidaridad. Mezclan los dos temas. El tema que veníamos hablando. Claro, haciendo referencia a la como esta espada de Damocles que está volviendo esta semana. Y que una de las líneas de comunicacionales es decir, si nosotros si sacamos la reforma, no hay retiros. Y si no, los retiros son inevitables. Eso uno lo ha escuchado privadamente en actores políticos relevantes. Que te dicen el retiro es inevitable. Impresionante que a estas alturas y por lo que pasamos, los retiros siguen siendo tema. Es bien increíble porque lo que hace falta, habiendo vivido la inflación que vivimos, que estamos viviendo, con los efectos que tiene, ¿no es cierto? Desde la UEF que hay que pagar a fin de mes los que tengan indexados sus créditos, hasta el precio de las cosas que compran en la esquina, hasta la dificultad de acceder a algún tipo de crédito, por ejemplo el hipotecario. Entonces algo pasa con la pedagogía ahí, ¿eh? Algo pasa con la pedagogía porque si hay parlamentarios, algo está fallando. Claro, si hay parlamentarios y ya empiezo a ver algunos comunicadores que lamentablemente tienen bastante público, arrastre o empezando a hacer declaraciones de las más básicas, porque tú dijeras, mira, encontraron un nuevo perfil de explicación que no lo habíamos visto, que es una mirada distinta, es desde otro punto de vista. No, se recurre a aquello que es lo más básico, lo más original cuando empezó esta discusión, en un contexto donde no teníamos historia, no habíamos pasado por la inflación, se hablaba de campañas del terror y no sabíamos lo que era, no sabíamos que eso se asociaba a inflación y no sabíamos históricamente hace muchas décadas lo que era la inflación. Entonces y además estaba la campaña del terror y además estaba la AFP, no sabías que iba a estar la plata, un montón de cosas que por lo menos en ese momento era mucho más difícil poder hacer la discusión. Hoy día están todos los elementos en la mesa. Entonces, por lo menos mi desesperanza
es que pueda agarrar vuelo y que pueda agarrar vuelo en parlamentarios relativamente serios. Los no tan serios y los más populistas es obvio y es natural, pero los otros da la impresión, en las conversaciones que uno va teniendo con ellos, es que están entregados, no descartan que en algún momento tengan que subirse a ese carro. Eso te lo dicen. Eso es muy descorazonador. No es que te dicen, muy mira, descorazonador, claro. y habla mal del sistema político, que porque tienes un par de irresponsables, a los demás no les quede otra que claro, sumarse. Eso es. Y con los argumentos básicos. No sé, ayer escuchaba a un comunicador decir, yo me pregunto, pero no es Kramer, les prometo. Yo me pregunto, bueno, ¿y la persona que quiere su plata hoy, por qué le vamos a decir que no? Cuando esa plata está ahí. Sí, cito textual, está muerta. Esta plata está muerta ahí. Muerta en la AFP. Bueno, creo que le faltó poner acento argentino, eso sí, si lo vas a citar, pero además, no, a mí me parecía más bajo el argumento, pero bueno, él no tiene ninguna responsabilidad, tiene una responsabilidad, pero no tiene una responsabilidad legislativa, ya, entonces puede decir lo que quiera. En todo caso, era el argumento de la salud, que me parece... Sí, que si alguien tiene un cáncer... No tengo palabras para describirlo. Si alguien tiene un cáncer, ¿por qué no va a sacar? Pero al revés, ¿por qué el sistema público de salud o no somos capaces como sociedad de resolver ese problema y nos vamos a que la gente hipoteque su futuro? Porque definitivamente, si se va a gastar los ahorros, lo que va a ocurrir es que va a tener una peor pensión. O como estamos dando por hecho de que se va a convertir todo en solidario y que el Estado va a garantizar las pensiones, comillas, entonces no va a ser necesario haber cotizado. Entonces ya entramos en una espiral en que la verdad, que uno tiene conversaciones de repente con gente súper seria, pero que llega un minuto en que la lógica de que 2 más 2 son 4 empieza a ser, pero el Estado se hace cargo, pero a ver, no quiere subir la PGU porque no hay recursos, entonces, ¿por qué me dices tú que el Estado va a compensar a aquellos que no pudieron cotizar? La verdad que es muy loco, pero el tema, la irresponsabilidad de quienes saben que los retiros provocaron inflación, de quienes saben que los retiros provocaron un problema que ya está más o menos resuelto, pero un problema serio en las finanzas del Banco Central. Los retiros en parte se pudieron hacer y fueron exitosos porque el Banco Central proveyó liquidez. No nos olvidemos de ese detalle. Hoy día no hay plata para proveer liquidez. O sea, hoy día lo que podría ocurrir sería, por ejemplo, y tal vez alguien lo quiera, una caída importante en el tipo de cambio. Porque una de las cosas que evitó el entonces presidente del Banco Central, Mario Marcel, fue otorgarle líneas a la AFP para que no tuvieran que liquidar afuera y traerse los dólares. Entonces, y las líneas se las otorgó a una tasa de interés, o sea, no estamos hablando aquí que hubo ningún regalo, sino que por el contrario, lo que se hizo fue preservemos los equilibrios. Entonces, nos vamos a encontrar con que ahora, que no podemos darnos esos lujos, nos vamos a volver locos, y podemos condicionar a que si no se aprueba la reforma... Hay muestras de que hay locura, claro, dando vuelta. El argumento es... Hay delirio, hay delirios de grandeza y hay delirios de poca... Cuando uno está en política, uno supone, o los medios, tiene que tener cierta capacidad de defender ideas cuando son buenas, más allá de que caigas mal, cierta. Y lo que uno ve aquí es que esa está flaqueando, y cuando flaquea esa posibilidad es cuando ves gallo, no sé, políticos relativamente serios. Sí. Me produce la misma sensación cuando uno ve, y lo vio mucho, por ejemplo, en el entorno del estallido, gente inteligente, sabidamente inteligente, académicos, tipos con estudios profundos, largos y serios, con universidad, hablando en 140 caracteres, cosas que tú decías, ¿alguien los hackeó? Porque cuando uno ve a un tipo destemplado, siendo destemplado, bueno, no pasa tanto, uno más o menos hace el descuento. Cuando uno veía gente inteligente, gente que había visto razonar siempre, y que le había pasado algo y estaba delirando en Twitter, por ejemplo, esa misma sensación. Cuando uno ve políticos que hacen discusiones serias y buenas, pero te reconocen que en algún momento no descartan que van a tener que subirse, porque además conforme se acercan las elecciones, conforme se acerca una elección, te lo dicen, es mucho más difícil, hagamos la votación ahora, con lo que tenemos a mano, porque después se va a hacer cada vez más difícil y poquito a poco se nos va a ir deshilachando esto. No, es muy loco. Oye, en todo caso, y respecto al argumento de la enfermedad, recordemos que se aprobó una norma
me lo recuerda un exdiputado, se aprobó una norma que permitía retirar fondos en enfermedades terminales. Esa norma existe hoy día. O sea, tampoco el argumento que planteaba este comunicador es del todo real. No, era un argumento sobre una enfermedad. Sí, decía, bueno, yo no diría esto si el Estado no se hiciera cargo de esas enfermedades. Sí, muy raro. Oye, 8 de la mañana con 19 minutos. Sí, oye, salió el IPC, Consuelo, 0,3%. El número se ve bien, pero yo entiendo que el consenso de mercado estaba en torno al 0,2 y hay quienes inclusive apostaban a algo menos inclusive. Una inflación en 12 meses de 4,1. De 4,1, que todavía está un poquito arriba de lo esperado, y de los rangos, o sea, está dentro del rango meta, pero está un poquito desalineado. Hay inflación todavía, o sea, esa es la conclusión así, ayer, en la conclusión súper técnica. Sí. Oye, todavía tenemos inflación. Ayer Rosana Costa no me acuerdo dónde fue, en una universidad, me gustaría dar el crédito, pero no lo recuerdo exactamente, pero bueno, lo relevante es que dijo que esta no es una tarea concluida. Sí. Y tenía que ver probablemente con esto, con esta cifra y con que, como dices tú, está cerca. En la SOFOFA, en el seminario de la SOFOFA. Con una universidad que no retuve cuál era, pero por lo tanto se ve bien, se ve cerca, se ve mucho mejor que hace un tiempo, pero hay riesgos siempre y el Banco Central maneja mucho más insumos y maneja mucho más variables para saber para dónde está la tendencia más larga. Por eso es que dar por cerrada esta tarea sería adelantarse y un poco irresponsable. No, era el Seminario Nuevos Vientos de la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo, la UDD. Ese era el seminario en que habla Rosana Costa. Chum. Oye, el río Los Vilos, bien impresionante, ¿no? Súper. Ese es el tema que tenemos ahora. Sí. Ese es el tema, Los Vilos. Sí. Por favor. Chuta. Aquí tenemos que decidir si nos ponemos mal pensados. A ver, ¿por qué mal pensado? Bueno, expliquemos un poco la situación. Este es un caso de personas que llevan por lo menos 6 meses en prisión preventiva. Es un caso de secuestro extorsivo en la región de Coquimbo y se revisan las medidas cautelares. Lo que explicaba, que era un elemento que yo no tenía claro, esto pasó esta semana, y lo explicaba en Duna en Punto, en Los Infiltrados, Leslie Ayala, que es una audiencia que ocurre de oficio, no es que lo hayan solicitado, eso planteaba ella la defensa de los imputados, que son todos de nacionalidad extranjera. Se ha planteado que son del Tren de Aragua, pero algunos de ellos dicen que no lo son. También está planteada la pregunta de si toda la gente que delinque de Venezuela es necesariamente del Tren de Aragua, pero o quizás también ellos no quieren. Si tú eres de una organización criminal, aunque ya con el solo hecho de estar actuando en conjunto, eres una organización criminal, asociación, por lo tanto la pena aumenta. Si es de Aragua o de donde sea, si estás con un grupo, eso ya es un problema para ti al delinquir. Pero bueno, tratan de desmarcarse, evidentemente, habrá que ver qué dice la justicia al respecto. Entonces, que era una audiencia de oficio que no había sido solicitada por la defensa, entonces era un poco imprevista en ese sentido, y en una zona que, según el Ministerio Público, está muy recargada y que tiene un solo fiscal en Los Vilos, un fiscal que es nuevo, y el fiscal Cooper, y manda entonces a este asistente. Y la pregunta es si la jueza trata, pero claro, hasta dónde trata y hasta dónde podía forzar la mano. Y eso es lo que a mí no me queda muy claro del procedimiento judicial. Ya, porque en la discusión con el asistente, con el abogado asistente del fiscal, que termina reconociendo que no había tenido tiempo para revisar los antecedentes, y la verdad es que era incapaz de articular palabra, no se sabía el caso en lo más mínimo. Entonces la jueza le dice, bueno, desde los imputados están planteando, objetan esto, objetan lo otro, ¿usted qué dice? No, digo que no han cambiado, que nada ha cambiado respecto de la audiencia original de hace más de 6 meses. Ya, pero puede ser más específico. Y finalmente ella, el mismo abogado dice, bueno, una fianza de 5 millones.
o sea, el abogado en la fiscalía, una fianza de 5 millones por cada uno. Lo que ya era un poco insólito pensando que hay gente que estaba imputada de extorsión, algo que dijo el ex fiscal Carlos Gajardo en Twitter estos días. O sea, ¿de dónde venía la plata de los 5 millones? No todos la pudieron pagar, de hecho. Y entonces, ¿por qué la jueza no puede forzar más, sabiendo que están los antecedentes ahí, estando claramente en contra de dar la libertad? O sea, el sentido común indica que tú estás viendo que un abogado se equivoca. Y que el riesgo es que queden libres estas personas que tú sabes lo peligrosas que son. Pero tú tienes que ser imparcial, pero tú eres un juez de garantía, tú tienes que ser imparcial, no le puedes dar las respuestas al abogado. Porque si no, claro, le preguntaba yo ayer al abogado Manríquez, aquí en la tarde lo entrevistamos. ¿Y qué decía? Exactamente, que el juez no puede ponerse a alegar por una de las partes, pues. Tiene que ser completamente neutral. Uno podría decir que de oficio, por criterio, el juez le podría decir al abogado si se está equivocando, con el riesgo que todos sabemos que implica, oiga, ¿sabe qué? Haga o diga tal cosa. Pero, o por ella le dice que ella en alguna medida le dice que se está equivocando, pero no le da la respuesta. No puede, porque si no puede no ser... No puede, ¿verdad? Claro, porque no sería parcial. Puede ser recurrido después de ese fallo, eventualmente. La justicia, claro, tiene que ser un arbitrador neutral, imparcial. No puede meterse, aunque esté metiendo las patas a un abogado. Sí, ahora, ojo que... ¿Por qué tú eres mal pensado, Nico? No, porque a ver... Es que no, yo creo que tenemos que descartarlo. Yo creo que aquí solamente hay descriterio y estupidez. Pero por ejemplo, yo ayer conversaba con amigos míos que viven en Chile, pero que son extranjeros, y me dijeron, no hay ninguna posibilidad distinta que aquí la jueza y el abogado de la fiscalía estén mojados. No hay ninguna posibilidad distinta. No, si en Chile las cosas no son así, aquí no convertamos en especulación algo que tiene que ver con tonteras, con errores, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo que pasa es que en estas materias uno ha estado aprendiendo últimamente que hay que ser mal pensado. Pero yo creo que no. Creo que la hipótesis no abre ahí. Que no hay que pecar de ingenuidad. Exactamente. Bueno, eso es lo que me decían a mí, no sean ingenuos. Así están, por eso están como están. Bueno, pero uno de ellos era venezolano. ¿De qué país eran tus amigos? Uno de ellos era venezolano. Entonces, bueno, el punto es que, pero yo quiero hacer también un punto porque hablaba hace poco con otro penalista y me decía que si bien claramente la carrera del abogado Soto está terminada, digamos, etcétera, etcétera, si uno era justo, estas audiencias, como dices tú, son mecánicas y tienen que ver con que las defensas pueden plantear la existencia de nuevos argumentos. Y lo que me dice esta persona que revisó el tema es que las defensas se refirieron a temas que ya estaban controvertidos, no había nuevas pruebas, no aportaron nuevos elementos, sino que contravinieron los que estaban. Entonces me dice, que hayan mandado al abogado a decir, señora, no hay nada nuevo, me dice, es perfectamente correcto. Es lo que se hace. Que una lecera que no haya ido informado, que no haya tenido algo para reaccionar, etcétera, etcétera. Pero donde me dice él y otros abogados, y también algunos que lo han dicho por la prensa, es que en el monto es la propia jueza tendría que entender de qué se trata y el monto resulta irrisorio. Entonces, porque... ¿Por qué? ¿Cómo el monto irrisorio? ¿Muy bajo? Muy bajo, muy bajo. Eso, bueno, estoy repitiendo lo que me dice gente que entiende el tema. Entonces es por ahí va. Entonces ese es el punto también, que la calificación que hace la jueza no es correcta desde la perspectiva con quienes he hablado, en términos que la frivolidad, comillas, la impericia o la falta de preparación del abogado de la fiscalía no habilita, no cambia radicalmente el escenario de fondo respecto al bien que tiene que proteger la jueza de garantía. Y que aquí lo que hay, no hubo, y que la defensa no contribuyó nada, no aportó nada nuevo. Y que en el fondo bastaría con que el abogado hubiera dicho, no hay nada nuevo. Lo pongo arriba de la mesa porque me lo dice alguien en quien confío muchísimo y que revisó el tema. Entonces, también ahí, por eso, y eso a mí me deja tranquilo, en términos que también aleja las otras hipótesis. Para serte bien franco, no había pensado la hipótesis del mal pensado. No la había pensado. Yo tampoco, pero me la hicieron pensar. Wow. Pero sobre el monto de la fianza, estoy leyendo la transcripción que tiene la tercera. Sí. Y dice, parece que en un minuto habla
Lo pide el fiscal. Parece. Dice, tomando en consideración los delitos que se están investigando, el Ministerio Público cree prudente para todos ellos la suma de 5 millones. Responde la jueza. Yo estimo que efectivamente una caución de 5 millones no permitiría salvaguardar eficazmente el fin del peligro de fuga. Si es que se efectúa el pago de la suma antes dicha, arresto domiciliario total, firma mensual que será diligenciada por funcionarios de Carabineros y también la Arraigo Nacional. Dice que no es suficiente. ¿Y por qué la concede entonces? Entonces no entiendo por qué la concede. O le está dando todas las pistas posibles a esa altura, porque ella también está como en una confrontación con el abogado. Claramente no está contenta con el abogado. Algo que me dicen que ocurre mucho. Algo que me dicen que ocurre mucho. Que él lo estaba bandejeando para que el abogado solicitara verbalmente que esto se revisara en una instancia superior. Bueno, sí, ahora el error lo hizo verbalmente. Ahora, entonces, al no hacerlo, la jueza habría quedado en esta aparentemente situación. el error garrafal, te falta conocimiento de procedimiento, etcétera, etcétera. Y que claro, ahí la jueza no podía decirle, oiga, si no la pide ahora la voy a tener que dejar libre, es que no pide en la misma audiencia. Claro, no le puedes decir pídala, ¿verdad? No, supongo. En la misma audiencia, debería haber, si él solicita, apela, en la misma audiencia, no sale en libertad hasta que no lo vea el Tribunal Superior. Lo hicieron después y por lo tanto la orden de que salga en libertad estuvo. En todo caso, 2 de los 4 ya se han entregado, por suerte, hasta ayer era uno, hoy se entregó otro. Sí. Por suerte. No. Pero hay 2 tipos de estos libres. Sí. Así que, sí, efectivamente. 8:30. Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más. En una plataforma amigable, rápida y segura, conoce más en talana.com. Evita la fuga de ingresos. Hoy Upago es la plataforma líder en LATAM en recaudación y cobranza, un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea. Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, porque tiene acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, es especialista en logística, tiene un área controlada de seguridad y mucho más. Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, la Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el 2038, adelantándose así 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unav.cl. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque aquí, en Habitat, el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Si quieres ser irreemplazable, tienes que ser diferente. En Duna, la diseñadora de moda francesa Gabrielle Coco Chanel. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo. Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Verdad? ¿Necesitamos estar donde los líderes en logística y donde piensen en seguridad o no? Respuesta en español neutro, mexicano neutro o portugués. Portugués. La respuesta es la más fácil del mundo. Você tem que estar no Enea. Lo más inteligente es estar en Enea. Especialistas en logística, área controlada y seguridad y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto. ¿Les gusta, niños? ¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile? ¡Seguro! Papá, ¿y a mí me vas a dejar manejar? ¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta. Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl. Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces UPago es tu partner tecnológico, los número 1 en recaudación y cobranza en la TAM. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. upago.cl, tus cobros en línea. En Mita Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible. ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número 1 en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Se parte del nuevo polo empresarial en la Comuna de Las Condes. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. En Consorcio extendieron sus ofertas. Aprovecha y contrata tu seguro de auto con un 20% de descuento solo hasta hoy, 7 de junio. Conoce esta y otras ofertas imperdibles en consorcio.cl. No te lo pierdas, ingresa ahora a consorcio.cl. ¿Sabes que el factor más importante para tu bienestar son tus relaciones interpersonales? Dedícales tiempo. Tu bienestar está en tus manos. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Hablamos en Off en Radio Dura. Y está con nosotros la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich. Senadora Bodanovich, buenos días. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, senadora. Consuelo, si quieres partir. Sí, me encantaría. Consuelo está allá. Hola, Consuelo. Sí, hola, pero me voy ahí en sí, ahí te veo. Quisiera partir, lo estábamos discutiendo en la primera parte del programa sobre la reforma previsional. Quisiera ver cómo está viendo las señales que han estado llegando en los últimos días y también no sé si usted la interpreta como una amenaza y también de parlamentarios, de diputados de gobierno, del PPD, de que si esto no se legisla hay que votar a favor del retiro, de un nuevo retiro de fondos.
Mira, yo no lo veo como una amenaza, sino que lamentablemente, y estaba escuchando el programa antes y concuerdo con el análisis que hacía Nicolás respecto de los efectos económicos, etcétera, que tuvieron los retiros anteriores. Por lo tanto, no es una buena idea ni para la economía, ni tampoco para las personas, porque finalmente esos fondos que están destinados a un fin específico, que es hacer uso de ellos para la jubilación, finalmente va bajando la cantidad, al contrario de lo que necesitamos, que aumente, o sea, es algo bien de sentido común. Pero finalmente, frente a la intransigencia y la imposibilidad de que se avance en una solución definitiva en materia de pensiones por una falta de capacidad de llegar a acuerdos por parte de la derecha, que insiste en que nada puede ir a reparto, que nada puede ir a solidaridad. Esto del diputado Ramírez, de que esto es un cáncer, yo creo que grafica claramente cuál es la posición de la derecha. Entonces, es comprensible también que empiecen a aparecer estas posiciones de decir, bueno, si finalmente no hay solución, entonces vamos con los retiros. Entonces, creo que es complejo, y aquí el llamado es a que busquemos una solución y arreglemos esto pronto. Si no, puede ser que este sea un tercer gobierno que no arregle el tema de las pensiones. Pero no lo ve como una amenaza, entonces. O sea, no sé si ellos, yo no he hablado con los diputados del PPD, no sé si lo están haciendo como una estrategia, si la verdad es que lo que empieza a pasar, Consuelo, es que frente a la imposibilidad de dar soluciones, los parlamentarios y particularmente los diputados que están mucho más en el territorio, empiezan a recibir estos reclamos de la gente. Yo, mira, en la calle, a mí la gente que me para, o en cualquier lugar, termina una actividad, se me acercan 2 o 3 personas siempre y me cuentan su situación previsional. Es la principal preocupación de la gente, y si no es la persona misma, es el hijo, es el nieto que viene a contarte los problemas que tienen. Entonces, de verdad que este es un problema acuciante, y yo creo que tenemos que tomarlo con responsabilidad, con seriedad, y darle solución pronto. No podemos seguir dilatando esta conversación. El presidente de la República, que habló recién en esta entrevista de hoy, decía que cierta urgencia, esto se tiene que arreglar, esto tiene que aprobarse, pero usó una frase, o la antecedió con una frase que es la clave. Es que si no cedemos todos un poco, no llegamos a acuerdo. Tú pones solamente a tus adversarios políticos. ¿Qué tienen que...? Entonces te pregunto, ¿qué tienen que ceder ustedes? Está claro qué es lo que crees tú que tienen que ceder la derecha, pero ustedes, ¿qué tienen que ceder? Yo creo que del proyecto original se ha cedido bastante y se ha cambiado, no solo cedido, sino que se ha cambiado estructuralmente, de manera tal que hoy día a mí, personalmente, y dentro de lo que hemos conversado también en el partido, lo que nos importa es que las pensiones mejoren, que mejoren las pensiones de hoy, y también que mejoremos el sistema a futuro. No es lo mismo, y por eso que yo creo que no hay que englobar toda la solución en una. Las personas que están hoy día ingresando al mercado laboral tienen 30 años para poder juntar su dinero, capitalizar y tener una pensión digna. Las personas que ya están en edad de jubilar hoy día, muchas no se pueden jubilar porque de verdad que no les alcanza con su pensión proyectada. Y quienes están jubilados y ganan unas pensiones muy bajas, tampoco. Entonces tenemos que distinguir las distintas categorías y no buscar una aplicación a rajatabla de una norma. Yo creo que hay que hacer el ejercicio también numérico, digamos. Pero déjame hacer una pregunta, Paulina, déjame hacer una pregunta práctica. Cuando alguien en una feria, en el Maule, se acerca y te dice, mi mamá tiene una pensión de 48.000 pesos, ¿la respuesta es qué brutalidad? ¿O tú le dices, ¿y por qué no está recibiendo la PGU? Bueno, porque no todos reciben la PGU. Sí, no, alguien que tiene una pensión de 48.000 pesos, sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que probablemente no ha hecho el trámite. Pero hoy día, desde la aprobación de la PGU, por una mayoría absoluta del Parlamento... Entiendo que no hay trámite, Nicolás. No, porque la PGU es de los 65 años. Sí, en el caso de las mujeres. Sí. Entonces, puede que a los 60, 61, hasta los 64... Pero no hay trámite de por medio, Nicolás, entiendo. Entiendo que no es tan automático. Entiendo que por lo menos en los casos que yo he conocido, que yo he ayudado a gente, hay que hacer algún grado de advertencia para que esto ocurra. Pero estamos hablando de gente... Tú dices, no, una mujer de 60 años, claro, se jubiló a los 60 años. ¿Por qué tiene una pensión de 40 y tantos mil pesos? Que las hay, por cierto.
porque probablemente cotizó muy pocas veces y lo hizo fundamentalmente para recibir el bono por hijo. El que, ojo, también va a recibir a los 65 años, no a los 60. Claro, pero entonces, no es culpa de la gente tener malas pensiones, yo creo que es culpa de un sistema, así lo veo yo. Es un sistema que se pensó, porque yo no creo que las cosas se hagan a propósito para dañar a la gente, no creo que, Piñera José en su momento haya ideado esto con maldad. Yo creo que lo hizo con una visión de economista, pensando en que este era un buen modelo que venía a salvar el problema del sistema de reparto, que tenía problemas de financiamiento y que lo sigue teniendo. El sistema de reparto en Chile existe, en las Fuerzas Armadas, y tiene problemas de financiamiento. Muchos. Tiene problemas para el pago de los desahucios. Es muy caro para el Estado. Claro. Ahora, pero en ese sentido, Paulina, pero el punto es el siguiente. Esta persona que recibe, esta mujer que recibe una pensión de 40.000 pesos, esa persona, si hubiese estado en el sistema antiguo, habría financiado con sus cotizaciones, porque convengamos que habría cotizado igual si estuviera en el privado o en el público, habría financiado una parte muy pequeña de la pensión. Y lo que habría ocurrido es que el Estado, por la vía de la solidaridad, va a decir del reparto, tendría que haber suplido ese ingreso para que ella pudiera llegar a una pensión considerada digna. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona tiene una pensión autofinanciada de 40.000 pesos y el Estado, cuando cumpla 65 años, con lo que fuere, le va a mejorar la pensión. El origen de los fondos, tanto en el sistema de reparto o solidario, es el mismo que en un sistema en el cual el Estado vía PGU se haga cargo de esa diferencia. Porque la realidad del mercado del trabajo es que esa persona, ya sea el ente público o privado, sea solidario o de capitalización individual, va a haber aportado lo mismo por sus condiciones laborales. Mira, probablemente en el Servicio de Seguro Social antiguo, una persona con pocas cotizaciones y pocos años no tiene pensión. Porque se hablaba de la densidad previsional. Claro. Por lo tanto, tú tenías que tener una cierta cantidad de años, por eso el tema de las lagunas era muy importante, incluso había posibilidades para rellenar las lagunas. Exacto. Que tú pagaras retroactivamente, en fin, había todo un sistema distinto. Por lo tanto, en ningún país tampoco se le va a dar pensiones a personas que no tengan un mínimo de años ni con una mínima cantidad de aportes, sea en el sistema público o privado o de reparto. En el privado actual no se le pide, podrá cotizar una vez y va a recibir la pensión. Entonces, la verdad es que esto no es culpa de la gente, a eso voy. O sea, cuando tú me dices... ¿Es culpa de la AFP? Es que, mira, por eso yo hablaba de que creo que no hubo maldad, pero hubo un diseño equivocado que lleva más de 40 años aplicándose sin modificaciones. Aquí te dicen, no tenemos evidencia de que las pensiones van a mejorar si se aplica esto, si se aplica lo otro. Yo digo, la evidencia que tenemos es que este modelo se pensó con personas que iban a trabajar en forma dependiente por muchos años, cotizando sobre sueldos más altos de lo que los hacen y sin lagunas. Y ese modelo en Chile no existe. En Chile los sueldos son bajos, la informalidad laboral es alta, tenemos brecha de género, porque el caso de las mujeres, aquí también hay un tema de que las mujeres se hacen cargo de los hijos, se hacen cargo de los padres y dejan de trabajar, y esa es la realidad. Entonces es un problema del mercado del trabajo. Un sistema de capitalización individual o un sistema de reparto se va a enfrentar a la misma realidad en términos de densidad de cotizaciones, de diferencias de renta. Puede ser, pero la solución que tú puedes dar desde un lado o de otro es distinta. Por eso que es importante también discutir cómo mejoramos la pensión, cómo buscamos. Finalmente, para mí esta discusión es de principio, sí, porque creo que la solidaridad desde que se introdujo al sistema lo ha mejorado. Lo introdujo la pensión básica solidaria, lo introdujo la PGU, y desde ahí en adelante el sistema cambió y se mejoró. ¿Y se mejoró por qué? Porque hoy día hay más personas que se benefician y tienen derecho a una jubilación que en otras condiciones no tendrían. Pero esta no es una discusión, para mí al menos, abstracta, es una discusión práctica y que tiene que ver con cómo hoy día mejoramos las pensiones y que hagamos el ejercicio matemático, cómo las mejoramos. ¿Consuelo? Sí, me quedé pensando también a propósito de la pregunta de los retiros y también las declaraciones que hizo senadora Odanovich combatida en Estado Nacional el fin de semana después de la cuenta a propósito del aborto, que usted es como muy sincera en las evaluaciones, ¿verdad? Porque cuando le preguntaba por el aborto dijo, bueno, así es la política también, y si esto da votos, ¿cuál es
como cuál es el pecado. Sí, pero agregué que era una lucha de muchos años, que no quiero que quede minimizado ese comentario. Porque se enojaron, porque la verdad es que lo dije, un caso de la declaración, lo dije porque se habla aquí como si estuviéramos en un laboratorio clínico. Si la política también consiste en ir a buscar aquello, no solo votos, yo creo que aquellas sensibilidades de la ciudadanía que están presentes y que no las podemos minimizar. Así que yo agregué aquello, pero por supuesto en el diario tomaron una parte, pero bueno, no voy a pelear más con los porque era la parte más llamativa, obviamente, pero ¿qué pasa con la evaluación de los efectos que tiene eso en el intentar aprobar otras partes de la agenda? Cuando eso dificulta llegar a acuerdos, ¿verdad? Y también cuando afecta a las propias otras fuerzas políticas con las que, como la democracia cristiana, con las cuales se está tratando de tener buena relación, ya están en un acuerdo electoral, etcétera, etcétera. Mira, yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Creo que los votos de la derecha y particularmente de republicanos no los hemos tenido nunca desde el oficialismo, por lo tanto no estamos perdiendo nada. Y desde lo que es la relación con la democracia cristiana, esta trasciende a un eventual proyecto de ley, y hablo de un eventual proyecto porque la idea solo se anuncia la idea de legislar, no el contenido, no sabemos en qué condiciones va a estar, no sabemos qué transversalidad va a tener tampoco, ni siquiera dentro del oficialismo. Pero a mí me parece que en una democracia no es sano restarse, porque no hay acuerdo en todo, o dentro del oficialismo, privarnos de la idea de discutir. Lo dije respecto al sistema político también. A mí me parece que es una discusión indispensable que hay que hacer ahora, aunque no tengamos acuerdo en el oficialismo, porque precisamente dentro de una coalición, y tal vez lo que distingue a un grupo de partidos respecto de una coalición es la forma que pueden lograr resolver sus conflictos en forma interna, un método de resolución de conflictos. Por lo tanto, yo creo que hay que avanzar en todos los temas, no hay por qué tener temas que estén vetados, así que y con la democracia cristiana tenemos una buena relación que trasciende, como digo, al tema del aborto, en el cual, por cierto, vamos a ser todos respetuosos de las distintas posiciones dentro de los partidos. Quiero decirte que tampoco en el Partido Socialista todos están a favor del aborto libre, por ejemplo. Si es que ahora tampoco el presidente habló de aborto libre, así que bueno, pero aquí son temas que yo creo que son también de decisión personal, pero sí que se debe dar el debate, y no solo con el aborto. A mí me parece fundamental y tal vez prioritario darlo respecto de la eutanasia y de los cuidados paliativos. Oye, yo les quiero pedir disculpas, pero voy a tener que no tengo ninguna diferencia. Estaba advertida la senadora Boanovich de que yo los iba a decir. Nos vemos, por mi parte nos vemos el lunes, pero nosotros seguimos con la consola, Matías, perdón. Sí, por supuesto. Senadora, que te vaya muy bien, senadora Boanovich, creo entrar a otras materias para aprovechar la presencia, y tiene que ver con el panorama electoral, el horizonte electoral que viene, que es amplio, que siempre trae esas tensiones, ¿no es cierto? ¿Cómo están ustedes evaluando las formas de coalición que están haciéndose adelante, cuando necesariamente van a tener que en algún momento tener sus propias posturas, con candidaturas propias? Y me estoy adelantando mucho, pero ¿cómo están viendo ustedes ese escenario hacia el próximo año con sus candidaturas propias? Se habla mucho de que Bachelet está ahí acercándose al partidor. ¿Por qué no nos habla de eso? Yo creo que inevitablemente, sí, al no aparecer otras personas. Yo he sido siempre crítica de empezar a adelantar esta discusión y levantar nombres. Creo que los nombres que salen además se queman. Soy bastante cabalera, así que yo prefiero que, más que hablar de nombres, hablemos de la unidad de la centroizquierda, de este esfuerzo que hemos hecho en conjunto y que va a tener su primera muestra este domingo 9 de junio con la votación de primarias en 48 comunas del país, primarias donde vamos a escoger a los candidatos únicos del progresismo. Y esto es muy importante, porque lograr esto desde la democracia cristiana al Partido Comunista nos da una posibilidad cierta también de encauzar alguna alternativa presidencial futura que tenga la posibilidad de continuar con este gobierno. No les gustan los nombres, pero es inevitable porque en las conversaciones más coloquiales, más privadas o más domésticas que uno vaya teniendo con algunos políticos, o más informal,
aparece inevitablemente el nombre de Bachelet. ¿A usted también me imagino que le parece? Claro, pero ese... ¿Tienen otros? ¿Tienen otros? Bueno, yo creo que es público, que circulan bastantes nombres de ministros, ministras, y de otros, incluso parlamentarios, de personas que podrían asumir esta, digamos, encabezar la candidatura desde los partidos nuestros. Hay que tomar varias definiciones antes. Yo creo que hay que ir paso a paso. La primero es tener este tema de las municipales resuelto, que ya está resuelto con candidaturas únicas, pero sobre todo ir ahora por la unidad de una lista de gobernadores. Me parece que eso es bastante importante y es lo que tenemos inmediato. Y luego ir resolviendo el tema presidencial, que como digo, más que de nombre es de proyecto político. Si vamos a estar todos verdaderamente en capacidad de encabezar un solo proyecto en conjunto o no, y eso creo que es la discusión que debe darse a la brevedad. Senadora Bodanovich, estamos conversando con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. A propósito de los socios de coalición del Partido Comunista, ¿cómo le parece que ha manejado las imputaciones, digamos, la formalización y la prisión preventiva desde el liderazgo del Partido Comunista en el caso del alcalde Jadwe? Bueno, yo creo que tenemos que ser mucho más respetuosos de lo que es la institucionalidad de nuestro país. Poner en cuestión el sistema judicial, yo lo he cuestionado mucho por razones de efectividad. Me parece que el Ministerio Público y el sistema judicial no funcionan como tal. Lo he dicho con ocasión del crimen organizado, de los robos en las casas, de los portonazos, porque finalmente uno lo que ve muchas veces es que el sistema funciona de forma bastante deficiente, pero una cosa es tener una crítica desde el punto de vista de su efectividad o de su eficiencia, y otra cuestionarlo y hacer imputaciones graves como son las de señalar que aquí hay persecución política. Yo lo he dicho y lo reitero: si alguien tiene antecedentes de que eso es así, que los ponga a disposición de la justicia. ¿Y cómo se procesa un sistema como una situación como esta, con un partido que tiene que defender a su ex candidato y a su alcalde, un alcalde más importante, en la actitud que ha tomado? ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque de alguna manera se los van a enrostrar en las campañas. Bueno, mira, yo creo que aquí es clara a mí no me gusta opinar de los otros partidos, porque no me gusta que tampoco que... Pero son principios al final. Sí, pero por eso digo, no me gusta opinar de lo que hacen o dejan de hacer. Sí, en materias en esto, por ejemplo, creo que es bien importante entender que la Fiscalía es un órgano autónomo, que los tribunales también son un poder distinto del Poder Ejecutivo, y por lo tanto, cuando uno cuestiona la institucionalidad, también se empieza a socavar la democracia. Eso es lo que a mí me preocupa de fondo, mucho más que lo electoral. Ya, pero los socavan, este socavamiento de la democracia lo hacen socios de coalición, socios de gobierno. Lo hemos transmitido, y me parece que es un tema que no se puede soslayar. Debemos enfrentarlo, porque la verdad es que, y no por motivos electorales simplemente, Matías, yo creo que existen las vías para poder defenderse adecuadamente dentro del sistema procesal. De hecho, aquí hay una apelación pendiente. Entonces, más allá de las frases que han salido, de las barras bravas y todo esto, yo creo que yo puedo entender que exista solidaridad de amigos, de compañeros, lo puedo entender, pero lo que no me parece es que cuestionemos el sistema. Y por eso, bueno, esto lo hemos abordado dentro de nuestro partido, lo hemos abordado también con el Partido Comunista. De hecho, ahora a las 10 tenemos una reunión todos los partidos políticos, y yo creo que va a ser uno de los temas a tratar. La manera en que, o sea, usted no cuestiona que haya eventos, actos culturales, pero ¿no le parece que tampoco que la autora Carmona lo acompañe, o es hacer declaraciones que se interpreten como un cuestionamiento? No, lo que yo señalo es que aquí existe un sistema procesal que está cuestionado por su falta de eficiencia, por la demora, por distintos motivos, y que eso
evidentemente yo también he sido crítica de cómo funciona y además no solo crítica, sino que hemos hecho profundas modificaciones, como la ley que aprobamos hace 3 días, que modifica sustantivamente y por primera vez el sistema procesal penal en materia de reincidencia, de fijarle requisitos a la Fiscalía para las salidas alternativas en el proceso o para los archivos provisionales. Entonces, me parece que además hemos accionado no solamente una crítica política, sino que con efectividad legislativa. Pero otra cosa es, como digo, cuestionar la institucionalidad, y eso es lo que a mí me parece que es cuestionable y que tiene su complejidad desde el punto de vista de lo que significa para la democracia. Paulina Bodanovich, senadora, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Duna. Consuelo, que tengas muy buenos días. Muchas gracias, senadora. Chao, Matías. Chao. Nos vemos.